Todo pasa por la radio. A continuación, Interés General por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Bien, y como lo decía Matías, nos acompaña el arquitecto Diego Pellegrinelli, es el responsable de la Secretaría Técnica de la Municipalidad de Coronel Pringles. Bueno, de alguna manera lo estaba diciendo Matías, ¿no? La problemática de la Ruta 51, tratada, retratada, en fin, con todos las particularidades que tiene, con todos estos lamentables accidentes que registramos todas las semanas, y bueno, y ustedes que naturalmente como municipio tienen también la obligación, ¿no?, de activar todo lo que se pueda con las instancias de vialidad provincial. Respecto a este tema, hubo reuniones y me gustaría que me cuentes y le cuentes a la gente cuáles son las noticias que de alguna manera puedan alentarnos un poco, ¿no?, hacia el futuro. Hola, buen día Ricardo, Matías, el público. Bueno, justamente como bien decía Matías antes, la semana pasada estuvimos junto con el jefe de gabinete Darío Christensen ahí en Vialidad, pero esta no fue ni la primera ni será la última de las reuniones o encuentros que tengamos allí. Esto empezó apenas asumimos en el primer viaje, yendo a reclamar dos cosas muy puntuales, una que tenía que ver con el Boulevard 40 y la otra que tenía que ver con el estado de la Ruta 51. Y allí en más empezaron a sucederse distintos intercambios, digamos, bien o de correos o de visitas. La noticia, digamos, hoy, que fue la que más o menos estuvo adelantando el intendente la semana pasada, el jueves, cuando dio la conferencia de prensa, es que esta misma semana, justamente el pasado miércoles, se abrió una licitación en provincia, en Vialidad, para lo que es el bacheo de la Ruta Provincial 51. Mucha gente dirá, y bueno, pero con bachearla no alcanza, por supuesto que no, pero es el primer paso. Esto es como una sucesión de hechos que deben pasar para llegar a la resolución definitiva. Es necesario primero bachear, solucionar problemas de terraplén, hacer cuestiones que tienen que ver con lo que es la subbase, para luego avanzar en lo que es la repavimentación. Entonces, se abrió la primera, digamos, de estas ofertas, de estas licitaciones, que es las de bacheo, y se adelantó para julio. Originalmente iba a ser entre agosto y septiembre, se adelantó para julio, lo que va a ser la licitación de lo que es la repavimentación de la traza de Pringles a Bahía Blanca, un poquito más en realidad, pero de lo que es la repavimentación de la calzada. No de toda. Hay sectores que están mejores, justamente a eso venía hoy, o están viniendo, todavía por lo menos no han llegado, un equipo de vialidad a hacer un relevamiento, digamos, kilómetro a kilómetro, como para saber qué tramo hay que tratar de qué manera, que tiene que ver con generar el sustento o el basamento a lo que se va a licitar en julio. Pero en definitiva, el proyecto que encontramos, que vimos, que por ahí es lo que le interesa a la gente, tiene que ver con un sistema de repavimentación de un mejoramiento general de toda la traza de acá hasta Bahía Blanca, con algunos sectores donde se está pensando una tercer vía, una tercer trocha o un carril alternativo, como se llama muchas veces. Esto se ve en Mendoza, se ve en Misiones, se ve en algunos lugares donde la pendiente subida y bajada es permanente, que tiene que ver con que los vehículos más lentos tienen un tercer carril para transitar y dejan la ruta libre, digamos, al que viene con mayor velocidad. Esto pasaría en dos lugares, por lo menos hasta ahora planteado en dos lugares, que son la bajada del dique Paso de las Piedras y la bajada de los 7 puentes, bajada y subida, ¿no?, por supuesto. Y todo un tratamiento de banquinas asfaltadas en todo lo que tiene que ver con la zona del despeñadero y la zona de todos estos accidentes que lamentablemente hemos tenido en mayor cantidad desde primero de año hasta acá. No obstante eso, y como esto va a pasar después de octubre, porque la licitación está pensada para julio, pero el inicio de obra está pensado para octubre, hemos hecho un plan de emergencia entre Vialidad de la provincia y el municipio que tiene que ver con usar material que se llama el Rapibatch o batch que le llaman ellos, para
hacer un consolidado de las banquinas en toda la zona esta de descalzada de la zona del despeñadero, como un alivio o un momento, digamos, de intermedio entre lo que hoy tenemos y la obra definitiva o la obra planificada. Ese consolidado, ese sería darle un piso distinto, ¿no es cierto? Exacto. Es el mismo material que nosotros usamos para bachear la ciudad cuando estamos bacheando, que es un material como un asfalto desgranado. Eso digamos, se ¿no? destruye después ante la obra. Eso se levanta ante la obra, pero claro, en realidad eso se va a ir levantando solo porque es un material que no tiene consistencia de por sí. Lo que nos va a ayudar es a que este colchón de tiempo que tenemos entre hoy y octubre, o el momento en donde se esté trabajando en ese lugar, haya una mayor previsibilidad en respecto de el tránsito por esa zona. También hemos pedido que se arranque por ese lugar, que la zona, si se planifica en etapas, tenga como una primera etapa, claro, enfocar claro, ese lugar, digamos, ¿no? Porque más allá de las subidas y ¿y qué bajadas... pasa con lo inmediato? ¿No podemos poner carteles que sean lo suficientemente visibles, digamos, para que la gente... Se ha demostrado que la mayoría de los accidentes ocurre con gente que desconoce. Sí. Eso, entonces, bueno, por ahí no terminé de rondarlo, pero es como la otra pata de esta misma instancia intermedia. En la definitiva va a tener mucha señalización, regularización de lo que se marcado de la ruta, marcado del guardarrayos y todo lo demás. Pero en este tanto, como yo te decía antes, en este lapso de hoy al día en que la obra esté terminada, tenemos que buscar un mejor circular de la gente, una mayor seguridad para la gente. Entonces estas dos medidas, el trabajo en las banquinas y el trabajo en la señalización, que ya también se había pedido mucho tiempo antes respecto de marcar con más agresividad, si se quiere, la dificultad claro, del lugar. por además es un tramo pequeño. Es un tramo muy pequeño. El punto álgido de la cuestión no es Son 6 kilómetros. Claro, pero ponele que sean 15 si querés, para tomar un margen de ambos lados. Bueno, no es tan difícil. No, pero hay una estadística que se dejó en este último encuentro allí en Vialidad, tanto en Vialidad como en infraestructura, que hizo la gente de prensa del municipio de Pringles, que dice que en 6 kilómetros se han producido aproximadamente el 80% de los accidentes que se han producido en la Ruta 51, digamos, ¿no? Con distintas calidad y gravedad del accidente, desde un simple despiste a los lamentables hechos de hace unos 15 días atrás, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que toda esta situación dolorosa y dañina que tiene que ver con la accidentología en el lugar ha ayudado, en cierto modo, a que la provincia tome magnitud del reclamo y entonces han puesto, digamos, mayor predisposición a solucionarlo. Tenemos que tener en cuenta que, de acuerdo a una estadística que hacía referencia a Matías día pasado de bomberos, en los 5 meses primeros del año se llevan la misma cantidad de siniestros que en todo el año pasado. Casi los mismos. Sí. Casi lo mismo. Entonces, realmente es preocupante, ¿no es cierto? Muy. Definir a la gente técnicamente qué es un bacheo definitivo. A ver, el bacheo no existe el bacheo definitivo, existe un bacheo. El bacheo es preventivo o es para paliativo, digamos, ¿no? Que es reemplazar o hacer de una zona que está o hundida o ha cedido el terraplén o ha cedido el asfalto de un lugar transitable. Ahora bien, esto hay dos tipos de bacheo, el superficial y el profundo, que se llama. El superficial es lo que nosotros hacemos aquí en las calles de la ciudad, que ponemos un material, apisonamos y tapamos el agujero, el bache, digamos, ¿no? Y que con el tiempo, sobre todo con el agua, se tiende a desgranar y a salir. ¿Qué es lo que ha pasado? Ayer fui a Bahía y realmente el bacheo ha desaparecido, ¿no? Claro, exacto. Han aparecido los pozos tal cual. De vuelta. Es decir, no solo aparecieron, se profundizaron. No, porque el asfalto tiende a desgranarse más, o sea, el pozo tiende a hacerse cada vez más grande, digamos, ¿no? El bacheo profundo ya no, es un trabajo más intenso, es lo que nosotros a veces cuando vamos en la ruta vemos, que es un rectángulo a lo largo, por una cantidad de metros, en un ancho donde entra un equipo, una herramienta vial, que se saca toda la capa de asfalto, se va a la tierra, se apisona la tierra, se apisona el asfalto y se vuelve a completar esa capa. ¿Para qué? Para que no vuelva a ceder. Eso se llama bacheo profundo, que es lo que tendría este proyecto, digamos, en términos de lo que se va a hacer ahora para posteriormente
hacer una capa de asfalto sobre ese bacheo. O sea, el bacheo que se va a hacer con esta licitación Va a haber de los dos. va a haber de los dos. Sí. Depende de la zona, y eso es lo que vienen a evaluar y eso es lo que están evaluando. No te puedo dar precisiones técnicas porque nosotros no hemos visto el pliego, solamente sabemos lo que nos cuentan o los funcionarios o los técnicos respecto de la tarea. Podemos darle la tranquilidad a la gente que vamos a estar en obra cuando, octubre, decís. Ellos dicen que nosotros vamos a estar en esta zona en obra en octubre. Bien. Digamos, obviamente hay condicionantes, clima, que tiene que ver obviamente con el trabajo al aire libre, y el hecho de que haya un oferente concreto o varios y del cual a uno se le asigne la obra. Vamos a suponer que nadie se presentara, bueno, entonces ahí estamos hablando de cosas que no podemos manejar, digamos, ¿no? ¿Va a estar Austral Construcciones, no? No sé. No. Lo que te puedo decir sí que el presupuesto oficial es de 336 millones de pesos. El presupuesto inicial oficial, que no es el de construcción, sino no, este es el presupuesto oficial, que Ajá. es lo que el pliego dice que sale la obra, 336 millones de pesos. Bueno, por lo menos los ciudadanos de Coronel Pringles, de Bahía Blanca y los que transiten la ruta verán un poco el efecto del pago de sus impuestos, ¿no? Sí, y una cosa más por ahí que quiero también como marcar y que tiene que ver con la línea esta. En distintos encuentros con el intendente de Punta Alta, con el SET y con el intendente de Bahía Gay, el intendente le ha planteado el reclamo conjunto, porque en realidad los accidentados no son solamente accidentados de Pringles. De hecho, tal vez, por suerte, son la minoría. En general son gente que no conoce la ruta, como bien marcabas vos antes, y muchos son de la zona de influencia, digamos, ¿no? Vecinos a Pringles. Entonces, el hecho de que ellos también reclamaran y el hecho de que también lo pusieran en su propia agenda, contribuía a que no fuera un hecho puntual de los pringlenses o que no fuera un reclamo puntual de los pringlenses, que ya hubiese una zona que está reclamando por un hecho concreto y ayudara, digamos, a la resolución, que creemos que estamos cerca. Obviamente el 100% nadie lo tiene, hasta que no estén las máquinas acá nadie tiene el 100%, y aunque estén acá hemos visto cómo obras se han parado porque después se desfinancian. Creemos que no va a ser el caso, pero... No, yo creo que el gobierno tiene un compromiso muy serio tomado y va a ser indudablemente observado con lupa, ¿no? Porque Obvio. se ha hablado mucho, Scioli ha sido blanco y con justicia, ¿no? De muchas críticas respecto de las rutas, del mal estado de la ruta, del abandono de las rutas, y obviamente va a haber una mirada muy profunda acerca de si esto se materializa o no, ¿no? Ellos tienen, perdón que te interrumpa, ellos tienen, si uno ve, digamos, su metodología de trabajo, ellos tienen algún programa concreto de mantenimiento de todas las rutas de la provincia de Buenos Aires, con mayor o menor profundidad, dependiendo del tránsito, dependiendo de la gravedad del daño que tengan, dependiendo de un montón de situaciones. Ahora, está claro que desde Vialidad al menos quieren realizar un plan a 4 años para un funcionamiento, un refuncionamiento del total del parque de rutas de la provincia de Buenos Aires. ¿Nuestro endémico problema de Boulevard 40? Eso estuvo tratado, no hemos tenido todavía para este año ninguna novedad. Hay un compromiso del ministro de incluirlo en el presupuesto del año que viene. Estamos trabajando para darle forma física, digamos, al proyecto, digamos, en términos de lo que el municipio quiere. Pero yo creo que va a estar en el presupuesto del año que viene, habrá que ver si lo podemos ejecutar. Se ha hecho un pozo, te aclaro, por si no pasaste por ahí, en el acceso cuando venís por Ruta 51 al 40, impresionante. Bueno, vamos a ir a verlo. Sí, se ha profundizado. Es un pozo que estuvo siempre, más o menos, pero ahora se ha profundizado muchísimo y realmente, sí, está bien, no es una zona para andar ligero, porque es o el acceso a la ruta o el acceso al 40, pero de todas maneras se ha tornado muy peligroso, se ha hecho muy, muy profundo. Anoche lo observé. Una cosa que sí... Lo evité, por suerte, pero Claro. lo observé. Hay una cosa que sí hay que aclarar, es que sí está la dársena en este proyecto de la ruta. En esta refuncionalización de la Ruta 51, Sí, que sí, va eso desde a más mí o me había menos quedado en claro. a Sí. Pilar hasta pasando el Despeñadero, y después otro tramo después de Frapal para adelante, sí está lo que es
la construcción o materialización de la dársena que, bueno, tristemente hasta acá no se cumplió y que la verdad que es una solución muy importante para este tránsito mismo que vos marcabas. Tenemos acá a 3 cuadras. Perdón, ¿me estabas haciendo alguna acotación? No, sí, después le quiero hacer una consulta. Digo, ¿no? Aquí nomás, en la calle Medina, del 13 para acá, horrible. Destruido. ¿Qué hacemos con eso? En principio, digamos, dentro de este fondo de infraestructura municipal, de los cuales Pringles va a recibir alrededor de 31 millones de pesos y de los cuales ya ha ingresado algo de dinero y estamos armando todo lo que tiene que ver con la papelería y la documentación para empezar las obras. La idea, algún tema de reasfaltado de esa cuadra vamos a tener que tomar, básicamente porque yo creo que ya no tiene solución ningún parche que podamos hacer, digamos, ¿no? Se hizo un parche de hormigón ahí justo en la esquina de Brown y Medina, pero ya ahora, en aquel momento era la zona crítica, pero ya ahora en el momento de la zona crítica son los 100 metros, lamentablemente. Boulevard 13 también está muy... El Boulevard 13 estamos haciendo algún bacheo, vamos a seguir trabajando, tenemos un proyecto a 4 años para ir reemplazando todo lo que podamos del Boulevard 13, de las zonas más dañadas. Vamos a ir obviamente de lo más dañado a lo menos dañado, o a medida que se vaya dañando haciendo el recambio, pero obviamente los montos son muchísimos. Hacer un trabajo integral sería de una suma que no podemos asumir hoy por hoy. Entonces lo que vamos a hacer es un mantenimiento, digamos, puntual. Hemos trabajado ya en muchísimas esquinas que, como bien marcabas vos recién del cruce del 40 y la ruta, se hacían pozos permanentes por el estancamiento del agua. Ya ahora son badenes de hormigón y a partir de eso vamos a seguir trabajando. Tenemos previsto trabajar en vacaciones de invierno en la esquina de Brown y Cabrera y 13 y Cabrera, que son de la escuela técnica, pero que ahora por una cuestión de tránsito no podemos hacer. Bueno, tenemos planes para el 13, para seguir trabajando. ¿Y el 40 qué solución mientras llega? Mientras tanto vamos a seguir haciendo bacheo como hemos venido haciendo y como hicimos apenas asumimos. Vamos a seguir haciendo bacheo para que por lo menos sea paliativo. No tenemos soluciones de fondo por ahora, porque en realidad las soluciones de fondo son hacer la inversión. No hay otra solución de fondo. ¿Qué pasa con el semáforo que está allí en 40? Se le quemó la plaqueta de controladora por un rayo y, bueno, todo el tema administrativo, hasta que se consiguió la plaqueta y demás, nos hemos demorado un poco, pero ya estamos a ponerlo en funcionamiento. También hay una realidad, es un semáforo que se usa más en el verano por una cuestión del balneario, entonces, digamos, no lo hemos puesto en marcha todavía. ¿No se puede arbitrar, por ejemplo? Te digo porque me llamó la atención, hace un tiempo atrás estaba en General Pico, y que es una ciudad importante, indudablemente, bastante más importante, debe ser el triple de habitantes de Pringles, o más tal vez. Y de pronto, a la 1 de la tarde y hasta las 3 de la tarde, todos los semáforos en precaución. Entonces pregunté, dice, sí, aquí durante el receso, digamos, de la siesta, podríamos decir, y después de las 21:30. Yo digo, por ejemplo, semáforos como eso, no se puede pensar, porque me da la impresión de que estar ahí parado, no lo digo por la peligrosidad solamente, sino también hasta por accidentes, pero ¿no se podría arbitrar de tener esos semáforos en precaución? Sí, en realidad el tema se podría. De hecho de noche lo hacen, digamos, de noche está funcionando la precaución, o en algún momento funcionó la precaución. Se podría. El tema es darle una solución, que es lo que estamos planteando en este proyecto del Boulevard 40, para que el que espera, digamos, y trabajar a demanda, tal vez, o sea, si no hay nadie para doblar, que no, como pasa a la salida del shopping en Bahía, para poner un ejemplo, digamos, que hay, claro, y uno pisa la línea y entonces a partir de ahí empieza a trabajar el sistema. Estamos pensando en hacer rotondas en el 1 y el 13 para evitar el semáforo del 13 y hacer una reducción de velocidad sin badenes y sin semáforos, y el semáforo del 13 mudarlo a calle 17, que es donde cruzan los chicos que van a la escuela número 3, también con un sistema de demanda. O sea, se están pensando cosas, pero dependerá mucho del proyecto que se termine materializando. La idea es, ya te digo, evitar hacer de eso una circulación más rápida, pero no podemos de ninguna manera dejarlo libre, porque
estamos en el borde de una ciudad con mucho tránsito que atraviesa, digamos, el Boulevard 40, y eso sería de mucho peligro. De estas charlas con los funcionarios de provincia, se ha anunciado, la provincia ha anunciado, y obviamente esto beneficiaría a Pringles, inversiones importantes que tienen que ver con el endeudamiento de la provincia, que tiene que ver con otro tipo de partidas que se han incrementado. ¿Hay un tiempo como para hablar de disponibilidad de esos fondos? Porque cada vez que se habla de esto, se habla de un proyecto, pero no de la materialización efectiva en tiempo y forma. Mira, por un lado el Fondo de Infraestructura Municipal, que es el de endeudamiento que vos decías, el fondo, lo que corresponde a seguridad ya llegó, está en proceso una licitación para comprar cámaras, se ha comprado algún otro equipamiento, pero por ahí el secretario de Seguridad lo tiene más claro. Con respecto al Fondo de Infraestructura, que es lo que me toca, se ha recibido el 20% de ese fondo ya, que es lo que estamos trabajando. Cuando rindamos, porque es con rendición, cuando se rinda este 20%, vendría 40% y así sucesivamente. Obviamente tiene que ser todo antes de fin de año, porque el fondo está previsto para este año. Con respecto a otras cosas, o sea, creo que con esto digo, bueno, hay plazos, aparecen plazos que podrán tardar más o menos de acuerdo a nuestro ritmo de rendición, que tampoco es fácil, porque nosotros queremos hacerlo por la administración para dar trabajo en Pringles y no hacer licitaciones que vengan gentes de afuera y por ahí nos dejan la obra pero se llevan el beneficio. Con respecto a, hemos cortado más, hemos hecho obras más chicas para que haya empresarios locales que puedan acceder a esas obras, digamos, ¿no? Y con respecto a lo otro es, bueno, en el SPAR hubo 3 obras para Pringles, una que es la continuidad de las cloacas del barrio Roca, y 2 que tienen que ver con Indio Rico, tanto las cloacas como la planta de tratamiento de agua. Son cosas que van pasando todo el tiempo, que vamos actualizando documentación todo el tiempo, que se supone que para agosto deberían estar licitadas, que mañana vienen a Indio Rico la gente del SPAR a seguir trabajando. O sea, creo que estamos en el proceso digamos, ¿no? El tiempo que tarde eso es muy difícil de manejarlo, porque si vienen esta semana o la siguiente, por ahí cambia un poco la cosa, pero creo que hay buenas perspectivas desde ese lado. Respecto de, lo mismo pasa, por ejemplo, con el gas del parque industrial. Está en el presupuesto, estamos avanzando con la documentación, tenemos que eventualmente, una licitación tiene que pasar este año, porque si no sería otra frustración de una plata que está en el presupuesto pero termina no ejecutándose. Nosotros estamos trabajando, preguntando, llevando información que nos requieran, insistiendo, llamando por teléfono, yendo a verlos cuando vamos. La gestión nuestra en este caso es esa, la de estar arriba para que no se olviden, para que no decaiga, para que no pase a ser una cosa que no es tan importante, que nadie reclama. Al contrario, créeme que nos tienen más que presente, y de hecho la prueba es lo que pasa en Indio Rico, que o en Pringles, que el SPAR tiene 7 obras en la provincia de Buenos Aires y 3 las tiene Pringles. Vos tuviste una gestión anterior con otro gobierno de otro carácter político, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Si tuvieras que hacer una evaluación entre aquel tratamiento a la ejecutividad, a la recepción que ustedes tenían y ¿cuál sería tu conclusión? Yo, si bien viajaba en aquel momento, por ahí no viajaba tanto, digamos, lo que sí creo es que hoy por hoy es mucho más accesible o mucho más fácil acceder a un ministro o a un subsecretario, hablar con alguien que tenga alguna respuesta concreta, digamos, ¿no? Obviamente no así la gobernadora, a quien accede el intendente, pero digo, desde los ministros para abajo hemos sido recibidos por muchos, hemos sido escuchados por muchos, le hemos planteado estos problemas y otros al mismo ministro, le hemos dejado carpetas y notas respecto de distintos temas, desde el gas, desde el tema del gas domiciliario a cuestiones más amplias como la Ruta 51, temas más puntuales, a temas más generales. En eso yo creo hay una gran apertura, una gran recepción de parte de los funcionarios. Se encuentran y nos encontramos con un problema financiero o económico respecto de una provincia que no tiene recursos para mucho, digamos, ¿no? Entonces,
Yo creo que el año que viene va a ser mejor, pero bueno, hay que pasar y este va a ser duro. Diego, no sé si Matías tenía algo para acotar, lo vamos a incorporar a la charla. Sí, hoy me comentabas de que vamos a tener visitas, en realidad las tenemos, de Vialidad en Coronel Pringles estos 2 días haciendo un relevo de toda la Ruta 51, el trayecto Pringles-Bahía Blanca. Sí, hay dos cosas que están pasando en simultáneo, digamos. Por un lado, en este preciso momento, está la ingeniera Rossi en el puente del dique Paso de las Piedras con la gente de Pontiroli, que es la empresa que está haciendo el puente aquí en la 85, para hacer una evaluación de los arreglos allí en el puente del dique Paso de las Piedras, porque aparentemente hay un arreglo, digamos, con la empresa entre Vialidad y la empresa para hacer una reparación allí. Y el segundo tema había una cuadrilla de técnicos que iba a venir a Pringles entre hoy y mañana, que en realidad ahora me avisan que va a ser entre el lunes y martes de la semana que viene, para hacer un relevamiento entre Pringles y Bahía y marcar el qué hay que hacer en cada tramo, porque va a haber banquinas asfaltadas en algunos tramos, tercer vía en otros tramos, donde hay guardarral, qué estado, los puentes, van a mirar todos los puentes desde acá hasta los 7 puentes por una cuestión de el ancho, las barandas, el tema de los árboles que por ahí invaden, bueno, todo un relevamiento para incluirlo en lo que va a ser el pliego de la licitación y la empresa, qué es lo que va a tener que hacer la empresa cuando la empresa gane la licitación. Ese relevamiento es en base a lo que ustedes presentaron en La Plata. Eso es en base a lo que nosotros presentamos en La Plata, en base a lo que hemos venido hablando y en base a los condicionamientos técnicos que ellos vean a partir de ahí, digamos, ¿no? Bien. Claro, porque todo esto tiene que ver que si de pronto haces un ensanche de la ruta y tenés un puente que comprime, y bueno, ahí hay que cambiar el puente o hacer un ensanchamiento que ya complica la obra, ¿no? O hay que hacer un señalamiento tal que implique que de pronto se pasa de dos carriles anchos al puente y así sucesivamente, porque si no después lo que era una solución pasa a ser otro problema. Estamos frente a un cambio positivo con respecto al tiempo. Parece que este periodo de lluvia se va a cortar a corto plazo y vamos a tener un tiempo favorable para realizar las obras que Pringles necesita, ¿no? Sobre todo el bacheo y demás. ¿Están preparados realmente para trabajar? Hoy ya estamos trabajando. Uh-huh. El bacheo ya salió hoy, en virtud de que va a elegir los lugares y las zonas donde se pueda trabajar, pero ya hoy hay un equipo de bacheo haciéndolo. Y respecto a lo demás, está listo para que sí, cuando tengamos, digamos, algún piso para trabajar con las máquinas o clima como para decir, bueno, puedo programar una tarea de 3-4 días sin interrupción. Pensemos cuando nosotros cortamos una calle para hacer un bacheo y no llueve, es mucho más el tiempo que tardamos porque se nos estropea el fondo de ese bache. Bueno, hay toda una cuestión que tiene que ver con intentar que esto no pase para que la obra sea lo más corta posible por el perjuicio que se le causa al vecino en tener la esquina cortada muchas veces, que hay que dar mucha vuelta y demás. Así que esto es inmediato, seguimos inmediatamente, nos deje el clima, que hoy está lindo, más allá de fresco, esperemos que siga así. Te comprometemos dentro de lo posible para seguir charlando de estos temas y además, ante la visita de funcionarios, bueno, que nos hagas un poco de puente para tener alguna nota con ellos también, ¿no? Bueno, como no, encantado. Gracias, Diego, por tu presencia. A ustedes. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.